pasa, mi Abraham? Mira, andamos acá desocupando la bodega ya. Ya nos la pidieron. ¿Y eso qué te la pidieron? Ya. Hay que sacar todas las cosas que tenemos allá. Excelente. Hola a todos, jóvenes. Jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy estamos en casa de Pecas. ¿Cómo está mi Pecas? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? ¿Qué dice la raza? Excelente, pues ya todo el mundo quiere ver qué está pasando en la casa. Ya todo quiere. Pues ahorita vamos a ver todo lo que se le ha hecho. El avance está importante. ¿Cuántas semanas llevas? Con esta llevo 3 ¿3 semanas? semanas. ¿En la primera semana qué se hizo? En la primera semana se quitó todo el piso y toda la rebaba. Se sacó todo el escombro, que ahí está. Ok. Y se tumbó pues todo lo que era la barra, el pretil. ¿En la segunda semana? La segunda semana armamos el acero. Todo el acero lo armamos, abrimos las ranuras para meter el acero. Ajá. Esta semana pues se acabó de armar el acero, toda la cimbra y se hicieron unas mochetitas ahí, sembramos el cuarto de donde va a ir el baño, todas las dalas, está sembrado, todo Pues el corte. vamos a verlo. Para toda la gente que está viendo este video por primera vez, Pecas, ¿qué está pasando? ¿Qué van a ver? Van a ver mi remodelación de casa, que gracias a Dios se me concedió mi deseo aquí con el ingeniero Abraham. Excelente. Bienvenidos, jóvenes. Más que deja sacar la escalera porque pues, primero aquí abajo, ¿verdad? Sí, Y ahí no cabes. no quepo. En el domo yo digo que no. Pues sí, por ahí me colé un poquito como, Ah, sí. como cachora. Ah, Somos como los insectos, los humanos también. Nos ven anchos, pero nos podemos apretar. Ese ratito se metió, no sé cómo se llaman, ahí a mi departamento, a su casa, un insecto como de este pelo, que son como escarabajos. son escarabajos. Sí, va, Sí, escarabajos. escarabajos. Caminan lento Sí. y como que no vuelan mucho. No, aquí también hay muchos de esos. ¿Les gusta el agua o salen? Sí, del salen de la agua? humedad. Mira, me atacó uno. Era el chapulín que estaba ahí. ¿Ah, sí? Ahí estaba. Ah, Ahí era el estaba. chapulín colorado. Ya no está. Sí, era. Ya brincó para allá, éralo. Ah, es este. ¿Un poco tan chiquito? Está chiquito ese. No, pero yo sí sentí un aleteo ahí poderoso. Mira, pues la primera semana se quitó todo el piso. Se tumbó la barra. Se tumbó la barra. Se quitó el azulejo de aquí de la cocina, de los dos muros. De acá del baño. Se quitó todo. Se tumbó la losa que tenía aquí de 15 centímetros. Y se quitó también el azulejo de aquí. Pues no lo quité de acá, pues se va a tumbar ese muro, Ah, pues de una vez, claro. ¿verdad? Se va a tumbar, se va a cortar el muro, pero se quitó todo lo de aquí. Todo el piso de aquí. Taza, todo. Nomás la puerta esta no la he quitado porque pues aquí se queda todavía mi esposa. Ahí está ahorita. Sí, todavía ahí se queda. Ok. Y no le hacemos mucho ruido. No. Esa puerta es la que tenemos que mover, ¿verdad? Sí, Al final van a quedar al mismo al paño. paño de esta. Ujú. Y aquí sale un pedacito de la mocheta para acá. Ajá. 5 centímetros. Por los 60, ¿verdad? Respetando los 60, sí. A ver, a ver. Ok. Ese es el límite. Pues ya te sale como 5 centímetros. Este muro te viene saliendo por aquí. Por aquí este muro. Ok. Claro. Menos. Te sale como 5 o 3 centímetros. Te sale la mochetita, pues. Sí, 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 de ese Topecito, paño. Topecito. Pero aquí lo interesante va a ser cómo se va a crecer el espacio, ¿verdad? Sí. Se va a demoler todo ese muro. Todo este muro se demuele Ajá. y haz de cuenta que tu cocina te llega hasta aquí. Aquí agarra los 60 para allá y ya te da vuelta 60 hacia allá. Ya le vas a ganar aquí de espacio más 70. 70 centímetros para Tienes más de caminar pasillo. de pasillo. Y acá pues te van a crecer los 60 hacia acá. 80. Hacia acá 80. Aquí. Aquí va. Ahí va a ser la Ya te queda un pasillo de, como de 2 metros. mira, de 1,90. Todo ese pasillo te queda de 1,90. 1,90. Sí, 1,90. claro. Sí, porque de aquí para acá son 80 que viene siendo el paño de esa mocheta.
Claro. Que fíjate, ahorita estamos diseñando una casa en un terreno de 450 de frente y por 15 de fondo más o menos. Y nos pedían 2 recámaras, todo en una planta. Abajo. Ajá. ¿Cómo acomodas 2 recámaras en 450 de ancho? Tú podrías de meterlas así. Y te quedaría un espacio entre las dos bien apretado. Bien Y la apretado. ventana, pues tendría que estar entre la recámara y el límite Podrías del terreno. podrías poner una cámara acá y la otra acá. Sí, pero te queda muy apretado, Muy pues, apretado. muy apretado. Haz de Entonces, cuenta que te quedaría un pasillo exacto. ya de, De un es que metro, ¿cuánto tienes el medio? 450. 450. La Por- recámara por- que te quite 310, Los 10 ya con los muros y todo, pues, casi los 350. 350, o sea, Nomás te queda el pasillo de 1 metro. nada, pues. Entonces, ese es el problema cuando queremos distribuir muchas recámaras en un espacio pequeño. Sí, Luego llega el baño, como llega aquí, ¿verdad? Y nos quedan las cocinas muy pequeñas, pues. Entonces, aquí creo que la magia fue que tienes patio. Entonces, la magia de esta remodelación es que ya no va a haber patio de tendido. los patios. El lavadero y la lavadora quedan adentro de la casa. Sí. Entonces, ese espacio que tienes atrás creo que es la magia de la remodelación, La ¿verdad? magia es lo que hizo pues el laberinto, haz de Es- cuenta. El Exacto. laberinto. Y entonces ahora ya no va a ser laberinto, porque ya le quitas Ya este le muro, quitas. te va a quedar un espacio cómodo, Como te amplio. digo, te queda casi los 2 metros, 1,90 te queda. Ajá. Y como ya vas a agarrarlo todo desde allá, Claro, porque esta mocheta se va, ¿verdad? sí, todo esto se cae, todo esto. Tú la puerta, entonces la vamos a recorrer hasta acá, ¿verdad? Más o menos pues aquí otro por aquí así, mira. Ajá. Aquí voy a meter otro castillito, para que aquí es donde está la fuerza de la puerta, y ya pues todo esto se va, pues ya te queda todo este libre. Entonces ya tú, donde estás, ya estás adentro de la casa. Ya, ¿verdad? fíjate, ya te quedaría tu sala comedor. Maestro de la cinta, ¿eh? Cinta negra, Pecas. Tu sala comedor ya te quedaría casi de 5 metros. Los maestros de obra deberían de tener también una clasificación como Sí. de cinta negra avanzada, un Dan, 2 Dan, dependiendo si saben leer planos, dependiendo qué tantos estilos de cementos pulidos. Sí, sí. Haz de cuenta, ahorita ya te queda tu sala comedor de 5,50. Ajá. Ya aunque le quitaras 2 metros, 2,50 de la cocina, ya te queda de 3 metros tu sala libre. Tu sala acá, ¿verdad? Sí, Si no, aquí ya te va a quedar, ya quitando ese muro, como dices. ya te queda. Aquí te dieron los 4 metros, mira. Ok, hasta ahí son 4. Ahí que son 4 de allá acá. Ah. Ya que otro metro que le dieras hacia acá, por aquí así, Sí, pues ya esta es tu cocina, pues ya te queda tu salita más o menos ahí de sí. 3x3. De 3x3. Y el Ya. comedorcito, El pues, comedorcito ya te queda de 3x2, 3x2. ¿verdad? Ah, pero sí cabe. Pero aquí lo que se me hace bien, pues, porque este espacio, Ujú. se me hizo bien este espacio. Es que esa fue la idea, la propuesta buena, ¿verdad? Sí, O sea, cuando quitabas ese, ya sentías todo este espacio. Fíjate, entonces va a ser hasta el muro, ¿cuánto mide? ¿de dónde? Porque es lo que uno siente cuando entras a tu casa. Pues ahí De- son 4, mira. Ándale, de ahí son 4 y otros 3, va, 7. 4 y Aquí sí necesita ayuda. tienes 1,30. Mira, vete hasta el fondo. Creo que son 7. Ahí son 4. Aquí son 4 y ahí son 3. Tienes 3,30. 7:30. 3,40 casi. 340. Entonces, eso es lo que se siente que mide tu hora social. 740 por 3. 7,40 por 3. Está a todo dar, porque además no son 3, porque todavía tienes un cacho más que la cocina arranca después de los 3. Entonces, queda muy bien. Sí. A ver, y entonces acá, ¿qué empezaste a hacer? Bueno, ya que tienes, ya tienen. Fíjense esto, jóvenes. Allí es la losa. Ya está cimbrada, ya no está para colarse. Ya tiene el casetón, ya tiene la malla, Ya tienen las vigas. ya tiene las vigas, ya tiene todo. Esta losa, jóvenes, fue calculada por los ingenieros de Cantilever Estructuras y nuestros queridísimos amigos de una gran empresa, Petreo.
Es una empresa de prefabricados de concreto. A ellos pueden comprarles todas esas viguetas. Ellos nos las donaron. Sí, me Entonces, dijo Martín de aquí de Tala, ¿verdad? de Tala, Jalisco. Y se hizo esta mochitita, mira, le tumbé aquí, estaba hasta acá, Ujú. y le tumbé. Haz de cuenta que estaba la mochita, estaba hasta acá, así, así toda esta, ¿sí? Se la tumbé y le levanté esta mochitita para que quedara, esta te debe de quedar de 37 centímetros debe de quedar. Nomás que ahorita le falta lo del enjarre. Claro. Aquí tienes 35, le faltan 2 centímetros de enjarre. Se ve chiquita, pero ahí tiene que caber el lavamanos. Manos. Ajá. O El sea, lavamanos lo va pide de 37. de 30. El lavamanos va de la mocheta Sí, para allá, para este ¿verdad? lado. La mocheta, el lavamanos va de aquí a aquí. Y ya aquí vas aquí va otro mueble. Que va Ok. suave. Claro. Y ya esta mocheta te la marca de 80. Y ahorita tienes 76. Ok. No que por aquí da más y por allá da menos. Como que aquí este muro está más hacia allá. ¿Así? Sí, mira. Sí. Está como que está poquito hacia allá ese muro. Ok, ok, ok. Pero es que este barrote es de 5. Este barrote es de 5, siempre te viene quedando hasta acá. Hasta acá era. Quítale 5 de aquí. Mira. Y ya de aquí te debe quedar 78, mira. 78 ya con los de enjarre, ya te queda de 80. Perfecto. Y pues habíamos dicho, pues aquí va al baño. 90 de ahí para acá. Va al baño y ya esto aquí va la lavadora, la vascadora. 80, ¿verdad? 80, Ajá. 80, 80 de aquí a acá y aquí va la lavadora y el lavadero. Y el lavadero. Y acá va la taza. Milimétrico, jóvenes. Esto es como si estuviéramos diseñando adentro de un avión, Pecas. Los Los milímetros. centímetros aquí Todo te cuenta. hacen metros, Sí, sí, sí. ¿verdad? Aquí los centímetros son como metros, exacto. Pero fíjate qué bien se va a sentir la luz, ¿verdad? Sí, sí, Ya se percibe la luz. sí entra. Pues ahorita te tapa más porque la siembra. Claro. Ya, pero quitándole la siembra porque la siembra te le sobran como 10 hacia acá. Claro, la abertura completa Sí. tiene ¿cuántos? Te va a quedar de 40 y... ¿40? 40. No, 40 ya es un montón de luz. 40. Ahorita tengo ahí 44 porque son 2 de Harry y 2 de Harry. Ok. De lado a lado. Entonces, fíjense, aquí en el lavamanos vas a tener muy buena luz. Ahí en el sanitario va pegado de ese lado, ¿verdad? Nomás que estaba diciendo yo a Martín que quería meterle un de ¿cómo se llama? Le meten tubo. Un bajante, No, un tubo para respiradero. el respiradero. Ajá. Pero como es concreto, yo le saco que lo metiera abultado. Como es de 2, Ah, pero no lo podemos echar por no, adentro. por dentro no. Es que ya no se puede recibir por aquel lado. La taza está de este lado, De ¿ah? este lado, sí. Pero como es de 2, no le quita mucho espacio. Así, Sí. como está ahí adentro, que está aquí, ¿También está así? así está. A ver. El respiradero, jóvenes, es un tubo que No, requiere. el respiradero sale aquí. Ah, Pero este que te digo es mira, el chaflán ese. pero es el bajante. Es el bajante, es el bajante. Es el No, y bajante. el respiradero hasta acá, Tú dices que lo dejemos así. así. Alguno le quita mucho espacio porque es de 2. Pero ¿y si va adentro no lo podemos renovar el muro? No, es que no, ya no se puede recibir por aquel lado. Ah. Porque por aquel lado ya tiene ¿Y del lado derecho? por acá. Ajá. Pues por acá sí se puede. ¿Sí, no? Pero es que la broca que si te sale la malla, tienes que cortar la malla. Que tiene malla el muro. Pero no creo que haya problema. Bueno, ahorita va a llegar el ingeniero Félix. Porque si cortas la malla, ya te va a quedar cortado el muro. Sí, pues, pero. Es que y luego a veces te sale la malla cargada hacia acá o cargada hacia aquel lado. Ajá. Yo no le veo mucho tema. ¿Es que no está cargando nada ese muro? Ese muro no. Por eso te digo, entonces, como no carga nada, Lo que carga te va a cargar va a ser la trave. va a ser ahí la arriba. trave. Nos subimos. A ver, vente. A ver Si si- cabe, es que si cabe, ¿verdad? Se me hace que sí. Si no, para llevar la escalera para allá. Félix no va a caber. ¿A poco si crees que no Está quepa? más gordo. No le digas eso. Está un poco más gordito, pues. Yo sí quepo, pero le batallo, mira. Así somos los humanos. ¿Nunca han visto una cucarachita cómo se aprieta?
Ese bicho que les decía, así entró por debajo de la puerta. Ok, ¿qué relajo traes aquí? Mira, las traves ya están armadas. Y ahí le abrí la ranura esa, como te digo, para que sentara la losa. Muy Aquí bien. están las anclas. Mira. Esta es una, aquí está otra. Oye, ¿ya les echaste algo? Ya les eché el de este. ¿Qué les echaste? El de este que trajo Martín. ¿Les echaste el... Lo subo para que lo veas. A ver, sí, cómo no. ¿Qué estás usando? ¿Por qué? Ah, o sea, no le vas a poner el epoxini ahí. Ahí le pusiste otra cosa. Ah, sí, no, la cortina va aquí. Sí, va sobre el Sobre concreto. esto, sobre el concreto, concreto viejo con concreto nuevo. No, peca, Subo ya la tú ni- pistola también. Sí, súbela para que la gente la vea. Proceso completo. Buenas, buenas. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Ahí llegó el Félix. Llegó. Por eso subí los micrófonos. Bien, jóvenes. Este va el otro. En la construcción se requiere Creo que tecnología. por aquí. Y los productos son tecnología. Sí, sí, es que cálate a ver si cabe. Epoxine 200, adhesivos para concreto. Por allá. Tiene adherencia de grado Por allá, por allá. estructural. Eso es lo importante, que es estructura, porque aquí estamos cortando la losa. Mantiene la unión de concreto aún sumergido en agua. Entonces subes por No le afecta la Sí. alcalinidad del concreto. Y el otro es este que me está pasando aquí el Pecas. Esta es la pistola. Estamos utilizando el CF1000. Es un anclaje químico 100% epóxico, cemento epóxico. Ultra resistencia para aplicaciones industriales y estructurales, fácil y práctica aplicación. Alta adherencia al concreto, aún en aplicaciones bajo el agua. No, el agua. Este se puede aplicar. Bien, ¿y tú, güey? No, no te preocupes. Ah, ¿ya los viera? Sí. No me daban los Qué pases. chulada. ¿Tú crees que le va a pasar algo a la losa ya con estos amarres? Mira. Es que ya les puso el CF1000. Ey. Era lo que les estaba enseñando. A ver, Pecas. Está bien. Dale la vuelta que se vea la... Lo saco. Este es un epóxico, ¿verdad, Félix? Anclaje químico 100% epóxico, CF1000. Aquí ya tenía el armado hasta acá, hasta arriba. Ey. Aquí. Pero nunca se me olvidó, pues, más bien se me olvidó, a mí se me fueron las cabras en los pases para el agua. Y como quedó arriba la trave, Ujú. tú ves hasta la bayonetía aquí era, Ah, ya. para que bajara, para que me libraran los pases aquí. Está bien. Pero no pasa nada, o le No, pongo no. otros. Ah, tú dices la varilla la bajaste para Sí. que no quedara arriba del nivel de la losa. No, para los pases estos, para el agua. Sí, por eso te digo, el pase para que quedara el puro ras Sí, de la para que losa. queda a ras del ladrillo. Ujú. Sí. A ras del ladrillo. Y como me había quedado arriba, pues era a este nivel. La tuve que bayonetear poquito aquí, era para que bajara, pues, para que me A librara. ver, los explícale pases. qué es eso de bayonetear a la gente que no Aquí sabe. esto es que viene aquí le das para arriba y aquí le das para abajo. Para que se Es haga doblar la varilla para doblar poder. la varilla, para que haga una U, ¿De pues. dónde habrás leído ese término de bayonetear? Sí. ¿De dónde? Sí, así se llama. Así se le... Sí, yo Así sé. se dice. No sé de dónde salió, güey. Bayoneta, ¿qué significará bayoneta? Las bayonetas son las que usan los soldados, Ey. que tienen aquí adelante la espada. Ah, ok. Y aquí, pues, o sea, se dice que te quedó un castillo acá desplazado, hay que bayonetearlo para acá, para que te dé. Obligarlo, Obligarlo a que te dé. amedrentarlo. Amedrentarlo. Aquí también la tuve que bajar, mira. Tuve que bayonetearle poquito para que bajara. Para que me libre, pues, los pases a mí aquí. Ya. Y es lo que le comentaba yo a Martín de esto. Le digo, ¿qué? ¿Quieres que haya bronca por estas? No, no creo. Le digo, yo digo que no, porque el colado te llega hasta acá, hasta arriba, Ey. ¿verdad? Pero hay que cubrirlo, ¿no? O sea, Sí, cubrir pues, esta varilla. Haz de cuenta Tú que llegas al colado el nivel hasta es acá. este, mira. Ey. El nivel es este. Ey. Acá te va a agarrar más de 30. Ey. Porque este es el nivel, porque es la parte más alta. No, está bien. Está ¿Verdad? bien. No, ¿sabes qué nos falta, Pecas? Hay que ponerle un anclaje aquí también, mira. En las orillas. Aquí en las orillas, ey. Ajá. Es que aquí va contra el muro, Ajá. para que se amarre el muro. Pero es que, pues no, le hace cuenta que lo siente, te pasa la capa. Ey. Y me vaya a pasar para con el vecino de la bronca. Es lo que no quieren, ¿verdad? Es lo que no quiero. Lo que no que por eso O le ponemos uno, pero o sea, un más para poquito acá, más que para acá. libre mi muro. Que libre, sí. Que libre mi muro, pues. Pero que esté aquí en la orilla. Ok, allá otro. Allá otro. Sí, Porque aquí. si te fijas, el primer anclaje lo tienes hasta acá. Así a los 50. es Hay que que haz- ponerlo aquí, mira. Aquí así. Que sigue estando abajo en tu muro de concreto. No, acá abajo no tiene muro. No es el muro de concreto, no es la mocheta.
Acá es un Ah, no, ¿verdad? ¿Dónde está la mocheta? ¿La que vas a quitar? Ahí está, es ahí. Pero no dijimos que se quedaba la mocheta esta. No, la mocheta acá está. Ah, no, esta está acá. Acá Claro, está. cierto. Aquí no hay Sí. mocheta. Pero si te fijas, mira, siempre en las orillas nos está haciendo falta un anclaje, ahí te falta un anclaje. Pero esta también lleva. Ah, no, esa no, ¿verdad? Esa es... Esta no. Pero espérate, esta... Esta es que haz de cuenta que siente las mochetas. Ah, ok. Aquí Ya, está ya. la mocheta de 80. Aquí tienes una de. Sí, que esas mochetas se van a quedar y no Sí. tenemos ningún problema. Y pues todas llevan mochetas. Lo que sí sería bueno es cuando menos en los extremos. Una aquí, otra ahí Las orillas. y dices. otra allá. Ok. ¿Verdad? Sí, ahí me Para que se quedaron. amarre. Ahí me quedaron. Porque se puede llegar a mover un poco, ¿eh? Aquí también. Ándale. Las puras orillas. Pues. En las intersecciones. Ajá. En las puras orillas. Es 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 5 anclajes para que quede macizo. Ok. Y este ya lo tiene listo para colar. Ya está listo. Ya, qué chingada. Nomás que la siembra de aquí no le he puesto porque me estorba para subir. Ya que se cuele, pues ya la ahora sí ya No, la ¿y pongo cómo vas a bajar el día que cueles? por allá. Ah, bueno. Por allá. Ah, bueno. Por allá. Sí, pues Es que ya, acuérdate que tienes 5 casas pecas en nomás en esta ya manzana. me andan corriendo de todas, hasta de la mía. Hasta de la mía me andan corriendo ya. ¿Ya te está corriendo tu señor o qué? Ya me andan corriendo. Oye, a ver, no, de las 5 casas que tiene. Entonces, para entender otra vez yo, Esta era. esta ancla de aquí, aunque no intersecte con el muro, vamos a decir que el muro va de aquí para acá. Así es. Hace Tú cuenta de que todas maneras- esta la Ajá. puedo meter aquí, mira, Ándale, ahí mero. Mira. Ahí así. para que me libre aquí. Y va a quedar ahogada nomás en la En la losa, losa. no en el muro. Sí, pero ya es un pedazo de losa que está muy cercano al muro y con eso ya Nomás que. hago mi anclaje. O sea, cada que esta varilla llega, imagínate que le estás explicando a un chavo de 18, de 15 años en la prepa. Ujú. ¿Qué hace que quede más reforzado cuando esta ancla queda un poco más pegado al muro? Lo que hace es que lo que no quiero es que esta trave vaya a tenga mover. capacidad de moverse para los lados. ¿Sí me entiendes? Y de manera que si en un sismo o en un movimiento esta se te zafa del muro, entonces va a dejar de sentar en donde nosotros queremos que siente. O sea, a la hora que yo le pongo este amarre, ya no se mueve. Ah, ya te Ya no Ya se quedó pues mueve. fijado en la Ya losa. quedó fijado. La losa. Excelente. Y en un punto cercano al apoyo. Sí. Y ya no se mueve. Y siempre va a sentar. La bronca es que si luego esto se me mueve y ya no sienta, se me puede deformar la losa y no queremos. Ya. Ok, mi pecas. ¿Cómo ¿Cómo ves? ves? Está bien. Hombre, Hay que aprender el ¿Cómo ves? Quedó bien. chulada. Anclaje, No, mira, podemos fíjate, el diámetro se ve bien, la separación de Dicen que- estribos, que lo de entiendo. los cada amarres, Los dejé cada 20. los No lo puedes amarres, hacer que lo todo. entienda tu abuelo. Qué chingón. Tu abuelo, es que no estamos. ¿Y aquí le estás pegando el fin de semana o qué? No, ¿O diario? a veces, no, aquí diario. Aquí diario. Diario. Que aquí me trae Abraham diario. Si él está de planta, por eso ves este avance. Qué bueno. Sí, Pues, ya, a veces pues no hay nada que hacer, sí me pongo. Ey, Sí me pongo a hacer cosillas, lo que se puede, pues. Lo Que que puedes se hacerlo puede. tú solo, pues Sí. se va. Chapecas está remodelando su casa aquí él solo. de planta. Chulada. ¿Qué tal el epóxico? Es una chulada. Y nomás que tarda, pues. Ahí Ey. dice que es de 25 a 30 minutos para que frague que seque. Ujú. Ahí te dicen dónde esté. Mm. Y bajo el agua, para que lo que tú quieras usarlo, pues ahí se agarra. ¿Cuántos minutos? 25, de 25 a 30 minutos. Excelente. Dura para secar. Ok. A Porque ver, si te fijas, mira, esta, Ujú. como tú no hace la mezcla bien, todavía está fresco. Mira. Como tú no hace la mezcla bien, Ajá. está fresco, mira. Ok. Y para el fin, para que haga la mezcla bien, se tiene que los dos productos. Es que trae dos, ¿verdad? Dos productos Fíjate. para que ya cuando salga de aquí, Se mezclan los dos. ya cuando sale de aquí para acá, ya vienen mezclados los dos. Porque es un blanco y un gris. Ajá. Y ya cuando sale de aquí para acá, ya vienen mezclados los dos. Por eso trae esta. Ahí trae para que se vayan mezclando los. Viene, si te fijas, viene pues, separaciones. Totalmente. Perfecto. Otro punto importante a revisar, no sé cómo lo ven ustedes, ingeniero, el agua. Nosotros estamos dejando estos pases en las traves y en esa losa, como no tenemos bajantes, pues estamos aventando el agua Hacia acá. hacia acá. Eso está bien. Nada más aquí les voy a recomendar algo.
Yo veo muchos pases, maestro, pero Sí, ¿da? usted dígame, digo. Pues yo Digo que con uno o dos, con dos yo había jalaba, pensado ¿verdad? como, Pero como bueno, el agua viene hacia Para acá, debilitarla menos. yo, Sí, yo exacto. había dejado, voy a dejar este. casi, ¿verdad? Sí, Es que el sí. agua corre. Es que haz de cuenta como viene la pendiente hacia acá, Sí. y voy a dejado casi nomás ese. Ponle y dos, allá pues. otro. Nada más te voy a pedir una cosa, hay que ponerle aquí un refuerzo. Lo que pasa es que cuando le quitamos sección a la trave con un paso, pierde capacidad cortante. Es que a mí se me hace mucho ahí. ¿Cuál es la capacidad del cortante? La capacidad De que de queda que cortado, de que pues. no se te corte la trave por Queda las fuerzas cortada que ahí. tiene. Queda Mm. cortado. Entonces lo que hacemos es ponerle un refuerzo. Aquí hay que ponerle una de las sus que ya tienes Sí. cortadas. Mira, así. No le hace que no la ancles. ¿Sí me entiendes? No, pues la puedo anclar a un ladito del tubo. O la anclas a un ladito del tubo. Un ladito del tubo que quede anclada. Y ya tengo yo un refuerzo a cada lado Del bajante. del bajante. Ya te entendí. O bueno, aquí, Del pase. aquí es pase en realidad. Ujú. Ok. Yo se me hacen muchos 3, 2 déjale. ¿Para qué exageras? Hasta con ese, como te digo, es que la corriente viene hacia acá. Es que el ¿Verdad agua que sí? busca. Y ya con su zabaleta y todo, pues va a correr. Va a hacia correr ahí, ¿verdad? Va a Yo correr. digo que con uno Y es acá, suficiente. Y aquí yo pensaba ponerle nomás otro. Y aquí otro ahí. Otro. Ándale, Con eso. ándale. ¿Y para dónde reconoce el agua? Hacia acá. Hacia aquí. Ahí está el bajante. Aquí está el bajante, sí, aquí. Bueno, es que no es bajante, es gárgola. Bueno, No, es bajante. sí es bajante. Sí, mira, Sí es bajante, güey. es bajante. Ok. Sí es bajante. Mira, ¿ya lo viste? Sí. Este bajante sale ahí abajo. Ahí es donde te digo que está el arenero. El arenero. El arenero que sale hasta la El que calle. es gárgola es el del frente. Tampoco. Tampoco. El bajante, ahí sale abajo también. También. Ok. Sale abajo. Yo había entendido que uno de ellos, el de adelante, nomás chorreaba. No, ese que íbamos a sacar, Ajá. que íbamos a cambiarlo y que para meter el drenaje ya, y toda ya. esa bronca. Ok. Íbamos a poner la gárgola. Pero No, pues ya mejor no. así. Ese producto es para unir el concreto viejo con nuevo, ¿no? Sí. Chulada, el epoxín. El Procine ya. Nomás Como que un resistol Es un 5000. resistol, exactamente, Ah, que une los dos colados. Ajá. te das de cuenta que no cimbré, porque ya no cabe la mano para embarrarle. Ey, Y yo quiero embarrarle de pérdidas hasta aquí y cimbrar. Ese cachete sí lo puedo poner todo, ey. por un lado. Pero ya le embarro y le cuelo hasta aquí. Le embarro y le cuelo y ya cimbro otro pedazo, le embarro y le cuelo. Sí, nomás sabes que hay que dejar que frague esta trave para luego ya hacer las demoliciones abajo. Ah, sí. Yo creo que de menos darle unos 15 días, Ok. ¿verdad? O si quieres ir demoliendo, nomás dejas algunas mochetas de apoyo, ¿verdad? O lo puedo apuntalar, como te O digo. apuntarlas. Pues sí, Apuntarlo. para que te quites de pedos. Mira, Para no tener que Nomás que parar. la bronca para apuntalar, ya ves que el casetón tiene como 7 centímetros y arriba está la viga. Ujú, A la hora de que la apuntale, pues se va a sumir, ujú. no va a agarrar las vigas. Ocupo de quitar el casetón y que se pongan las vigas. Ya. Ya viste que Sí, ¿verdad? si ocupas quitar el casetón para poder apuntalar hasta la viga. Apuntar las vigas. Sí. Y ya de esa manera no tienes que esperar a que estén que fraguadas, fragüen. pero sí darle sus 28 días para quitar los puntales. Está bien. Ya Sí, yo creo que una madrina aquí o acá. Pones la madrina aquí, mira, sí, más o menos aquí así, y ya demueles. me muelo. Ey. Que me agarre, porque la viga se me hace que pasa hasta por acá. Ey, Que me agarre esta viga, ándale. que me agarren las 3 vigas estas y con eso. Sí, no, aquí. Y la carga que estaba soportando el muro ahora va a viajar por esta trave y la va a repartir a los extremos. Los extremos, sí. Una chulada. Buena vigueta, Abraham, buena vigueta. Petreo Mechanic. Buena Y ligera, vigueta. ¿verdad? La- Sí. Están ligeritas y livianitas, pues están chiquitas, pues, por eso están livianitas. Pero ¿Cómo la viste, Peca? está bien. Oye, se me hizo buen trabajo, la metiste ahí en la ala como debe de ser. Que y sí, todo. como habías dicho. Chula. Como Así es, Abraham. No está difícil. No está difícil, nomás Así es, habías dicho. nomás es entenderle antes. Sí, ¿verdad? exacto. O sea, sí hicimos el ejercicio de revisar, de planear bien. Y pues en el plano, pues que mandaste. Así lo marcamos, Así está. Es que Nomás es lo que- correcto y es lo que eh, recomienda el proveedor, güey. Pero hay quien la sienta encima de encima de la arriba. bala. Ey, Acá arriba la sientan, acá arriba. eso es más fácil. Eso es más fácil. Eso es más fácil. Y no se le batalla por meter este casetón. ¿Verdad que no? La bovedilla sí se le batalla. Ey, Bovedilla sí. el casetón es más fácil, ¿verdad? El Porque, casetón, sí, y luego no. estas vigas vienen parejas de aquí.
y las otras no, también te dan un patinito arriba. Hay otras vías que te dan un patinito arriba que no puedes meter el casetón a el gusto. casetón, tienes que meterlo por allá. Que de hecho te venden una herramienta, ¿verdad? Ahora que ¿no te acuerdas que te enseñé como un gancho para que vayas jalando la vigueta, Ok. la bovedilla? La bovedilla. Porque literal tienes que empujarla. Sí, tienes la que metes meterlas. por un lado y la vas Lo empujando vas así. empujando hacia acá. Sí, la verdad se ve bien interesante. A todo da, a Y todo. quedó esto. Y si era necesario que quedaran en distinto nivel, eso es algo que estaría bueno que expliquemos. ¿Cómo? Que no quedó al mismo nivel, o sea, pues aquí se ve, la losa va a quedar arriba. Ah, sí. Es que abajo no podía quedar porque tenías que romper allá abajo y tienes que romper acá al vecino. Claro. Tienes que romper acá al vecino. Sí, teníamos que romper aquí para poder anclarnos. para que te quedara al nivel tú de esa, que quedara al nivel de allá debajo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Quedara al nivel. Pues no, es que Pero tenías ni que se va a romper todo. notar porque tenemos herramienta ahí. Tenías que romper allá abajo y tenías que romper el muro acá. Y de hecho, pues se le gana altura, entonces Le ganó altura. lo Es ves, que mira, lo viste, sí. lo sentiste desde abajo, Sí. se siente bien. Deja de eso. Tiene Estuvo buena bien luz. porque sube como 15 o 20 allá abajo. Ajá. El baño, lo que es el puro baño. Sube como 15 o 20 para tapar el tubo. Para tapar el tubo y darle corriente hacia acá. Y pues esa altura pues ya le sirve más. Ya no te queda más chaparro. Porque No le te has queda dejado, como chaparro. dice Abraham, allá abajo y le subes 20. Tienes 230. Y Ya le subes tienes 20, 210. te queda 210 a la altura de un cerramiento. La bóveda pues ya te quedaría a la altura de un cerramiento que ven siendo los 210. Normal pues, las casas antes nomás eran a 210. ¿Por qué las hacían tan bajas, eh? ¿Antes así era? Así era. No. Acabo de ir al Pedregal, fíjate, ubicas el Pedregal de allá de Ciudad de México. Son casas de terrenos de 2,000, 3,000 metros cuadrados. De piso a techo eran 210, 220. Bien raro. Bien raro. Casi a la altura del cerramiento, porque todas las casas que llevo acá he levantado, la altura del cerramiento es a 210. Y ya acá las que hemos andado ya normalmente ya son a 220. Ya la altura del cerramiento. El de las puertas, dices. Ya le puertas. ponen otra hilada. Ya son 10 centímetros. ¿no? Ey, y antes era No, sí se siente apretado el 210. Sí, como no. antes sí era 210. Pero me llama la atención, pues que antes la gente no se preocupaba y Por construían hacerlas tan altas. Ajá, las hacían chaparritas. Y muy antes las hacían muy altas. Y ¿Te exactamente. acuerdas de que 5 metros de altura de las casonas viejas, verdad? Es cierto. No, pues muy bien, ingeniero. Muchas gracias por darte la vuelta hoy. Sí, discúlpame. Yo sé que se nos sí. fue el tiempo para salir y el Ahorita que traficante. baje. No, está perfecto. Entonces ya nomás eso, va las anclas, Sí, prácticamente nada más las anclas y los refuerzos a los pasos. los refuerzos a los O sea pasos. que, entonces, a ver, las anclas, Ujú. que serían 1, 2, Cinco. 3, 4, 5. Y luego, los refuerzos en los pasos. Los pasos, En los pasos, vamos a colocar otra U a un lado del paso. ¿De acuerdo? Para que nos refuerce por esfuerzo cortante. Y yo creo que eso es todo. Ya con eso cuelas, Pecas. Está muy bien hecho. Tienes buena mano. Gracias a Dios me enseñé bien. Maestro de me obra, enseñaste bien. maestro de obra, un dan, dos dan. Debería de haber algún tipo de certificación para albañiles, Sí, ¿verdad? totalmente. Para que ya llegara un albañil que trajera una credencial que dijera Sí. cinta negra. cabrón. Sí. Y entonces ya sabes que es cinta negra. güey. Así que yo toda mi vida he trabajado en la obra. Yo empecé a trabajar en la obra como a los 9 años. Tus primeros botes, como Los dices. primeros botes esos que no los podías, que los cargabas aquí en la panza. Los cargabas aquí en la panza, andaba con toda la panza pelada, pelado porque aquí cargaba el bote. Eran de esos botes cuadraditos antes. Unos botes cuadraditos que abajo te midían como 20 y arriba ya te midían como 40. Así ovaladitos y antes se los ponías palos. Ponías palos y los cargabas en la cabeza. Caray, con palos. Sí, le ponías palos aquí, haz de cuenta aquí. Aquí le ponías los palos, ya lo agarrabas así, te los subías a la cabeza. Ok. Usabas gorritos de esos de papel. Los Ajá. hacías de papel, de esos de cemento. Hacías tus gorros redonditos, te los ponías y ahí cargabas el bote. Y yo empecé a trabajar como a los 9 años en eso. Qué Y bárbaro. antes, ¿Te imaginas 9 años? cuando yo me acuerdo que llegabas así, que te pidían diploma para que trabajabas en la obra. Fíjate, y eso se perdió. Sí, te pedían Sí, diploma. que tuvieras diploma, que fueras así para ¿Y que quién te trabajaras. daba el diploma? Pues los que andabas, con los ingenieros que andabas, con los maestros que andabas. Ellos eran los que te daban Te el. tenían que dar tu diploma para el fin de que te creyeran pues que eras maestro. Ajá, fíjate. Te dije que no estaba tan eso ya se errado. perdió. cabrón. Porque- Se perdió. Sí, pues eso ya no. Yo Ya, ya no ya ahorita escuchaba ya cualquier morro que ve ya es maestro. Ujú. Y antes no, antes de trabajar, le batallabas para que tuvieras trabajo en la obra.
No era como ahorita que ya. Así, ¿Y no tendrás tu papel por ahí, no, Pecas? no. Pero yo siempre trabajé por mi cuñado, pues cuando me de peón siempre trabajé por mi cuñado, y gracias a Dios Sería genial ver un papel de eso, ¿no? ya falleció y pues gracias a Dios yo con él aprendí muchas cosas, pues. Ya Pero ya falleció. toda mi vida Tu cuñado ya falleció. tiene poco que falleció. ¿Cuántos años tenía? No recuerdo, pero tiene poco. Pero era más grande que tú. Ah, sí. Ah, ok. Y pues yo toda mi vida he trabajado en la obra, toda mi vida, desde que me acuerde. Desde que te Yo acuerdas. ya a los 15, 16 años yo era maestro ya de obra. No, pues te imaginas, ahorita un maestro de 15, 16 años no existe eso. No. O sea, yo con los 16 años yo ya andaba 18 de maestro. años. Andaba de maestro ya. Ponle de 20, porque ya está más cabrón que trabajen de niños. Sí. Sí, claro. Yo tenía como 12 años, me caí en una obra y se me quebró mi pie. No, era un brete para que me enyesara, porque no tenía seguro, no me lo querían dar porque era menor de edad. Es que es menos. Y no me querían dar el seguro y con el ingeniero que andábamos me trajo para allá, para acá, para allá, para acá, para que me enyesaran mi pie. Y ya me enyesaron mi pie y ya él me sacó el seguro, me sacó todo. Ah, bien. Pero desde como a los 12 años yo empecé a cotizar el seguro. Ah, sí. Sí, Y sigues cotizando. y sigo cotizando. Ya jubílate. Ya casi ya faltan 2 años para jubilarme. Faltan 2 años. Se me hace que te voy a poner a trabajar cuando te jubiles, Pecas. De maestro. Pero ahora de maestro. ¿Te imaginas una escuela de albañiles? Sí, eso estaría genial. Yo mando los míos. Sí, sí, sí. Pues es que sí hace falta. Totalmente. Y más en la época que viene, ¿verdad? Sí. Porque ya cada vez hay menos. Fíjate, Los sábados es en la escuela, tiempo, cabrón. Exactamente, ¿verdad? El sábado mediodía es en la escuela. cuando yo andaba allá, que andaba de albañil, Ajá, que íbamos a buscar trabajo y consultábamos 2, 3 compas y íbamos a buscar jale. Y muchos más buscaba de puro enjarre, porque era lo único que sabía hacer, ajá. de puro enjarre. Pues como yo ya sabía de todo, pues a mí lo que caiga. Mire que me den jale, pero le da lo que caiga, donde sea, pegar bóveda, muro, lo que sea. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Pues de todo, la De- verdad de todo. De todo, De ¿eh? todo, chumorocho. ¿Sabes hacer que- bóvedas también de estas de ladrillo? Cúpulas, ¿Sabes hacer cúpulas? cúpulas. Ahorita ya no se usan, Ajá. pero antes se usaba mucho las cúpulas. Ya sé. Antes usaban mucho las cúpulas de que las vas cerrando y le dejas una rueda arriba y ya sigue otra ruedita y otra ruedita arriba. Ahorita ya no se usa eso, ya casi ya no se ven cúpulas. Van a volver también, ¿no? No Pues te de- piden los arquitectos bóvedas de Sí, cañón y así. Sí, ya tengo por lo menos ahorita unos 3 proyectos este año con bóvedas. una bóveda sin vigas, Así bóveda de cañón. De cañón. Ajá. una, Cúpula no, pero no falta. Ajá. No tarda. una bóveda sin vigas, Una bóveda sin vigas, también, puro ladrillo. puro ladrillo. Esa la das de cuenta, empiezas de las esquinas, Ah, sí, ya sé cómo. vas empezando en la esquina, las 4 esquinas, le empiezas y Como de 4 lados. Ey, tú le Ya. pones vigas en los 4 lados y Haz le de vas cuenta- dando así la forma. haz de cuenta que está el cuadro así, le empiezas a pegarle aquí, así, 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 hasta donde llegues, y ya le empiezas otra vez acá, y otra vez acá, y acá, y luego ya le empiezas aquí, y así te vas, gajeándola, 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 gajeándola. Claro. ¿Y no necesitas simbrarlo? No, Hoy. es pura bóveda de cuña Sí, esa. nunca lo he visto. Sí, O sea, las he visto construidas, O sea, pero no he visto cómo ¿No las has visto el proceso? Sí, Sí Interesante. las he visto construidas. así son esas. Sí, Me ha sí he tocado, visto sí me ha casas, tocado pegar. casas con ese tipo de bóvedas. Sí me ha Son muy tocado frescas. pegarlas, pero nunca, Súper fresca. no alcancé a cerrarla porque ya no fui, porque pagaba bien barato el maíz. Ah, sí. Sí. Ya no le seguiste. Ya no le seguí, nomás le llegué como a la mitad, pero haz de cuenta que esa también viene como una cúpula así grandota, así, la vas cerrando así, Sí, hacia sí, sí. arriba. Te viene quedando como de una feria al centro, casi lo 1.50. ¿Y qué tan grandes puedes hacer esas bóvedas? Pues allí esa era, se me hace que era de 350 la recámara. 350 por toda la bóveda. 350. Allá en Paraguay hay un arquitecto muy famoso que es patrimonio de la UNESCO, algunas de sus obras, Ok. todas de ladrillo cubiertas. No sé si las has visto, No las he visto. sin concreto, puro ladrillo, pero estamos hablando de iglesias, Haz de Sí. cuenta así, son los templos, templos Sí. muy grandes. así hacen toda la vuelta así de pura bóveda, sí. Órale. Todo el arcote, Órale. lo van haciendo así. De puro ladrillo y aparente, me imagino, ¿no? Sí, Hay todo. unos que sí son aparentes y unos sí están enjarrados. Mm. Como ahí ahí donde vivíamos allá en Jocotán, así están las bovedotas así.
Porque haz de cuenta que nomás tenía un lado así. Entrabas así y nomás tenía un ala para acá. Y después fabricaron la otra ala Mm. y ahí es donde vi que estaban haciendo esa bovedota así. El adio dieste. A ver. Para hacer eso yo creo que sí se requiere algún refuerzo interesante. Pero ¿Cómo las ese hace? ¿La de puro ladrillo? es puro ladrillo. A lo que dicen ahí. Órale. Es- ¿Ya fuiste a verlas? No he ido. Está Tengo el que- ¿cómo se llama? El diámetro lo tiene hacia abajo, ¿da? Ajá. Caray. Está bueno. Estaría interesante ver cómo las hicieron. Cómo las hicieron, pero casi. Igual y las apuntalan, ¿verdad? Y ya después. Pues no creas, entre más y más se va abriendo más esto, más se va, ves trabajos que nunca has visto Ajá. y cómo lo hicieron. Como nunca has sabido cómo levantan un muro en un pozo de agua. Eso sí, nunca he sabido cómo le hacen ¿En ¿Cómo un pozo de levanta? agua? en un pozo de agua. ¿Cómo es eso? Sí, ya ves que escarban el pozo para sacar el agua Ajá. y ya después le levantan el muro. Creo que más bien lo van haciendo conforme van bajando. Pues sabe, yo nunca ni he visto cómo ni... Ah, ya te entendí. O sea, no es como los pozos de absorción que excavas primero y después levantas el muro. No, pero ahí no tiene agua. Ahí no tiene agua. Ahí no tiene agua y el pozo acá sí tiene agua. Nunca me había Y puesto a los, pensar. y los ademan. Sí, Así le llaman ademe. sí, Yo tampoco he visto cómo no, le hacen, no pero he yo visto creo cómo le que hacen y- yo creo que así es. O sea, lo van Porque fíjate, forjando conforme van bajando. pues, Ok. ay, ¿cómo le harán? Pero ni modo que bajen todo el hueco así para abajo y lo vayan bajando y lo vayan bajando. Si es que haz de cuenta que tú, si este es el círculo, Sí. tú excavas y construyes la mitad. Y ya puesta esta, excavas y construyes la otra mitad y ahí te vas. De mitad en mitad o cuartos. Pero haz de cuenta si el pozo ya te está escarbado, ponle a 1 metro Ujú, y ya tiene agua. ujú. Pero para que le bajes el ladrillo hasta allá hasta abajo. Ahí sí, no se fíjate. Le tienes que ir sacando el agua, pero no le deja de No, salir. No, pues no deja salir el agua ahí. Ahí no, nunca está seco. Eso sí, Y sí, siempre, ahí sí me y agarras yo he en visto curva. pozos que tienen el muro desde abajo. Sí, Y está ahí. donde están haciendo el agua, ahí está el muro. Ahí está el muro. Pues son como las columnas. Una vez vi un video de cómo construyeron las columnas del puente del Golden Gate, Ajá, de dónde se anclan, porque están Sí. las columnas en el agua. sí. O sea, ahí le hicieron unas... Simbran, primero simbran. simbran y con bombas sacan el agua. Ey, No, pero ahí nunca la saca el agua, nunca se acaba el agua. Es un venero, haz de cuenta que es un venero. Está saliendo el agua, está saliendo el agua, está saliendo el agua, está saliendo el agua. Nunca la puedes sacar ahí el agua. ¿Sabes qué? A lo mejor los van construyendo como anillos y luego le excavas y el mismo muro va bajando. Lo van bajando. ¿verdad? Yo Yo creo pienso, que yo sí. también he pensado así. ¿Cómo, Sí. cómo? Haz de cuenta, imagínate que tú construyes, vas a empezar a excavar aquí. Ponle 3 hiladas. Que Ponle, levantes, tú levantas la dala y 3 hiladas. Y Y tres luego le hiladas. vas escarbando y lo vas y, bajando. y lo vas bajando. Ya Yo que pienso bajó, que así. ahora sí haces la que sigue. Bajó y haces la que sigue. Pero ¿cómo que bajó? Porque haz de cuenta, está la rueda, ¿verdad? Ajá, Está la rueda así. Y levantas al ras del agua, así. Está al ras del agua. sobre el agua. Y levantas, le echas la dala. Echa la dala para que, pues yo digo, para que baje toda pareja. Le echas una hilada o dos y ya lo bajas. Escarbas, lo Es huequeas, que le tienes que excavar abajo de la dala para que la dala se siente. vaya bajando, como que se vaya se sentando. vaya bajando sola. Ah, Ay, güey. sola. Sí, Sí. que se vaya sentando. Yo pienso que así. Pues yo sí te creo. Yo pienso que así, porque de otro modo, ¿cómo? Como que le eches la mezcla y el agua, pues se desbarata la mezcla. Pero ya hay soluciones prefabricadas para eso. Yo Ya. creo Claro, que- pero ver pozos así de que Sí, de los de antes, que como los. Sí, antes es una buena hay pregunta. Pozos, ahí en el Cocotán hay pozos de esos. sí. Tienen muro y desde abajo. ¿Y cuánto miden de diámetro? Y mira, como unos 50. Sí. ¿Y de profundidad? No, de profundidad hasta 5 metros, 6 metros, o donde te salga el agua. Donde te salga el No agua, están tan profundos tampoco. No. No. ¿verdad? Sí, pues no son tan profundos. Donde te salga el agua. Hay unas partes, pues, que está el agua bajita, hay unas partes que está el agua hasta abajo. ¿Y no crees que más bien hacen el pozo y después como que descubren el venero, no? No, es que tú vas escarbando y pues te va saliendo el agua. Ya. Escarbando, te va saliendo el agua, te va saliendo el agua. El agua no sube hasta arriba. Tiene su límite hasta donde llega nomás. Tiene su nivel, pues. Sí, pues ya no, más para arriba ya no sube. No, pues si no se llenara el pozo. Y el pozo nunca está lleno, ¿va? Por No, eso siempre pues tiene nomás agua hasta abajo. Tiene abajo como 1 metro, pienso, de agua.
Que sí hemos bajado al pozo hasta donde llegas, sí, lo pisas acá y sí te tapa. Ujú. Sí, somos metidos. ¿Te ya- tapa el agua? Sí, somos metidos, puedes saber ahí cómo. Sí está el muro hasta abajo. ¿Y qué andaban haciendo? ¿Qué Pues querían? más para ver cómo está. Nomás para ver. Nomás para ver, pues. Así con tu compa, no, oye, güey, nos metemos hoy a ver qué onda con con el ¿Y pozo. después Pues, quién los vámonos. hicieron? ¿Quién los hizo? Los dueños de los terrenos. Los dueños de los terrenos ahí. Porque según eso, el señor, más ese señor tenía ese pozo. Y ese señor, pues antes que no había agua, les vendía el agua allí Ujú. a los del pueblo. Ok. Era un señor de esos caciques de antes. Que todo era el prestamista, todo te cae, todo te compraba, frijol, planchas y todo. Era el terrateniente. Era el cacique de ahí del pueblo. Ujú. Dejó Que sí, ahí donde yo, el guardecillo ese es un pueblo. Ujú. Es Sí, un se pueblo. ubico, pues está por Plaza Galerías, ¿no? Ahí. O me estoy equivocando. No, Plaza Galería está, no, Plaza Galería está hasta allá hasta abajo. Eh. Cocotán está enfrente de Ciudad Granja. Enfrente de Ciudad Gran. Sí, donde está una Nissan. Bueno, no está tan lejos. Sí, sí, es a lo que. Sí, la galería está muy allá, porque está otro que está, Sí, otro, enfrente de Ciudad Granja. enfrente de Ciudad Granja, sí, está una plaza que se llama Chedraui. Ujú, Ya, pues ya todo alrededor ya es puros fraccionamientos. ujú. Por ese pueblo, ese barrecillo nomás mide 3 calles así y 3 calles así. Está chiquito ese barrecillo. 3 por 3 mide. 3 calles así, 3 calles así. ¿Y ese barrio dónde es? Allí en Cocotán. ¿De dónde eres tú? Ey, Oh. ¿Tú eres de ahí? sí. No, soy de Zacatecas, pero ahí me crié. Ahí Eres llegué, minero. llegué ahí como a los 5 o 6 años ahí. Oh, sí. Y ahí ¿Y me tu crié. papá también era albañil? No, mi papá falleció cuando yo tenía 5 años. Yo ¿Y a, soy solo. y a qué se dedicaba tu papá? Mi papá era caballerango de aquí del Bajío, del Olímpico de ahí del Bajío. Ahí donde estamos en Olivos. No, no, acá te vas por toda la Vallarta y está un de este que se llama, donde está el de las Chivas, Ajá. el estadio de las Chivas, A eso le llaman el Bajío. a eso se llama el Bajío, Está el todo eso se llama el estadio, Bajío. donde están las villas panamericanas, por ejemplo. Ahí se llama el Ok. Bajío. Y ahí está una escuela de caballo de salto, un hípico, Mm. y ahí trabajaba mi papá. Ahí era caballerango. Ok. Ah, ya a los 5 años lo perdí. Por eso yo me de puro chambar, puro chambar. No, mi jefa me mandaba a la escuela, yo me hacía la pinta, ¿Y te ibas a chambear? me iba a trabajar, ¿A poco sí? sí. Me mandaba a la escuela, y ya yo no me ir a la escuela, me iba a buscar jale. Ahí en Ciudad Granja, en ese harto como porque nos corrieron de ahí del Bajío, nos fuimos a vivir a Ciudad Granja. Ujú. Y estaba una bodega de la Danone. Ujú. Y yo allí, como a los 6 años, 7 años, empecé a ir ahí. Le ayudaba un vato ahí a repartir. Mm. Y en vez de irme a la escuela, me iba a ayudarle a él. Iba a ayudarle. Pues toda mi vida he trabajado, no estudié, Pues sí. no estudié. Está bien, pero mira, ya casi te jubilas. Ya casi me jubilo. Sí fui a la escuela como así, o 2 o 3 veces iba a la escuela, nomás así, pero de primero no pasé. Ah, no. Oh. De primero no pasé. Pero sí sé leer. Leer Sé y leer, hacer cuentas. escribir, eso es más cabrón. Eso sí, ah, bueno. Para sacar las cuentas, solo. Para los billetes Para sí. los billetes sí. Sí. Pero no. Sí, no, si no sabes hacer cuentas, no jala uno para la construcción, ¿verdad? No. Y eso porque me enseñó allá un vato, andaba trabajando para allá para Navidad. Y ya me dijo, no, güey, este es bien cuajado, ¿da? Yo, no, qué chingados, mira. No mames, güey, dice, tienes un chingo de jale acá. Dice, a ver, tu lista. Ya que tengo mi lista y ya que me dice, no, güey, pues aquí te estás faltando casi la mitad de feria. No manches, digo, le voy a decir, ¿qué? Luego no sabes sacar, digo, no, yo no sé. No sé sacar cuenta, le digo, no sé leer, no sé nada acá. Y me dice, no, está bien fácil. Dice, a ver, préstame tu cinta. Y acá agarra la cinta que me empieza a decir, esto, tanto por tanto, aquí vele para acá, ¿y cuánto es? No, pues tanto. Ah, pues eso es igual. Las cuentas son iguales. Con la cinta te Con la enseñaron. cinta. Con la cinta de medir. ¿Con la cinta o Con con la cinta de La medir. cinta de medir. La cinta de medir. Ok. Sí, y la ¿Tiene, bolita, tiene la sentido? cinta. A ver, ¿Dónde la dejé? eso está interesante. El vato me dijo, mira, tienes 10, ¿verdad? Dale vuelta para acá. Así. Ahora desdóblala, ¿cuánto es aquí? No, pues ya son 20, y es lo mismo, 10 por 10. 10 más 10. Dice, 10 más 10, es lo mismo, dice, son 20. Dice, y aquí, que 3 por 3,
dóblale aquí y ya le ves. ¿Cuánto es? Ok. Son 6. Son 6. Ya, cabrón, no manches. Y dice así vete con tu cita, así vete con tu Pues es cita. que como un abaco, pues. Dice ahí vete con tu cita, vete con tu cita. Tomas tanto y nomás le das la vuelta y ya. Que es, güey, que son 35. Dale vuelta, güey. ¿Cuánto te da? 70. Y a ver, 35 más 20. 35 son 45. A ver, suma 35 así en tu técnica. 35. Puedes sumar así también. Sí. Donde te dé aquí, mira, 70. Sí, pero son mismos números Ujú. los que Sí. estás sumando. Ok. No puedes sumar números diferentes con esa técnica. Entonces, técnicas no. Nomás Entiendo. lo que es la suma esa. La suma del mismo De número. tanto por tanto. Ajá. Tanto por acá. Pues es lo único que sé. Sí, son para... Restas y eso no sé. Restas que una resta, que esto no. Ah, ok. Eso no. Nomás sabes sumar. Nomás es sumar. Ah. Tanto por tanto es así. Por ejemplo, si dices, hice 10 metros cuadrados de muro a tanto, Tanto ya es un y tanto. ya le vas dando de 10 en 10. Sí, pues ya te vas acá. Sí. Pero pues ya me sellé, ahora sí ya acá ya sabes. Ya le saco con la lapicera, tanto por tanto, tanto por tanto. Eso. Sí la sabes hacer a mano, pues. Pero con la cinta me sellé. Cinta. Ya te la sabes de memoria, pues. Y ya pues ya de memoria ya me la sé. Ya, Sí, yo creo que eso es lo básico, ¿no? O sea, uno con aprender a escribir, a leer, a sumar y a restar, dividir, multiplicar, quizá ya es mucho. Con esas, Con esas. con eso ya puedes hacer. No, y aparte ya hay calculadora en el Sí. celular, entonces pues sí, ya estamos con ya agarras tu celular. Ya es más fácil. Digo, antes era de que tenías que cargar una calculadora Sí, aparte, pero es más ahorita fácil, ya con el celular, ya con el celular está tanto, bien ya fácil. es más fácil. Mi abuelo llegó a tercero de primaria. Dice que hizo 3 veces tercero de primaria porque en el pueblo nomás había hasta tercero de primaria. Entonces estudió hasta, o sea, 3 veces Se lo aprendió de memoria. se siguió metiendo y hasta ahí llegó. Sí. Y ya todo lo que hizo en su vida, nomás con lo básico que Con aprendió en lo la primaria hasta tercero. Entonces, eso es lo que se necesita, ¿no? Ya lo Sí, demás son pues sí, ganas. ocupas Ya lo mucho. demás es ganas de chambear Sí, y ser responsable. y claro que Eso sí, yo toda llegar a mi vida- trabajar. cabrón. Ujú. Eso sí, soy bien pedo, Ah, ¿sí? Soy bien pedo. Pero Eso- ¿qué días le echas al Una vino? como hora, pero eso sí, el lunes, ahí tienes O que sea, estar. sábado y domingo sí. Antes como andes, ahí tienes que estar. Tienes cabrón pistear, es acá. Debes ser cabrón para también para el jale. Ser Pues, responsable. Porque Sí, hay muchos algo. que no llegan el lunes. No, O sea, ser responsable el jale. Es lo bueno. sí, sí, sí. Ser responsable el jale. Es que esa es la clave, o sea, Sí, no va- porque yo conozco bien muchos que hasta por pedos piden el jale. ¿Ah, sí? Sí, por pedos, pues prefieren andar pedos que andar en el jale. Yo sí me chingo mis chelas acá, pero el lunes, andes como andes, tienes que estar ahí. es cierto, él no falla los lunes. Tienes que estar ahí. Qué bueno. Ya sea una urgencia, una acá, pues ya eso ya es Sí, tienes una urgencia eso es familiar. otro ¿no? rollo, ya. Ya es Se otro- justifica, ¿eh? Sí, pues sí. pero no por andar No por borracho. andar acá de pedo acá, no. O crudo, más bien, más que Sí, borracho. pues sí. Ya. Que a veces acá, la neta sí, me ha amanecido hasta el pinche domingo pisteando y la neta sí, todo ahí he dado el jale, todo acá, pero pues ahí estás, a pie de cañón. Y creo que sepas que a veces haces las cosas mejor, Ah, sí. Oílo. ¿Por qué? ¿sabes? Sí te creo, así. Porque es como que te empeñas más a hacer el jale. Te concentras, Te concentras porque más dices, a si hacer no el me jale. concentro, no lo voy a No, sacar. no vas a poder hacerlo. Pues gracias a eso aquí andamos, mira. Eso es todo, Pecas. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias, qué buena historia. Ingeniero, muchísimas Gracias, gracias. arquitecto Abraham. Gracias. Estamos aquí al pendiente. Muchísimas gracias a todos los que están viendo este canal, a todos los que están apoyando, a todas las marcas, a las empresas que están sumándose. Todo este material, déjame decirles, jóvenes, que toda la varilla que están viendo, los tubos, el cemento, todo nos lo donó Ferremateriales Mezquitic. Una Qué bien. tonelada de cemento, una tonelada de mortero, la varilla, los armes, Oye, alambre, está muy bien. clavos. Se pusieron la de La Puebla, vigueta también. La Petreo, la ajá. vigueta. El epóxico. El epóxico es de Fester, pero pues Fester es patrocinador oficial, entonces Ok, Fester todo bien con ellos. qué bueno. Está bien. Gracias. Muchísimas gracias a Gracias a todos. todos los que están echando la mano. Gracias, Abraham. Redes sociales de Cantilever. Ya, Cantiliver.mx. Síganos en Instagram. El otro- Ingeniero Félix Trejo. el otro Saludos. día no me acuerdo qué arquitecto estaba grabando que me dijo,
lo calculó lo calculó Cantilever un grupo de dos Residencial Naranjo. de Residencial Naranjo. Sí, Ajá, son mis amigos, sí, muy bueno. exactamente. Ahí a distancia fue donde me caí. ¿Te Ahí a caíste? distancia. Ese proyecto tiene una particularidad interesante en cuanto a lo estructural, porque metimos, o sea, si te fijas, el sótano, Ajá, o sea, no el sótano, sino como la planta baja donde llegas a estacionamiento. sí. Entonces, ahí el reto fue que pues necesitábamos hacer un marco estructural que funcionara para darle rigidez sísmica en este sentido, en el sentido, digamos, corto del terreno, ¿no? Ujú. Y el arquitecto pues no quería ver las traves ni quería ver las columnas, entonces tuvimos que ocultarlo en una losa. Entonces metimos unas vigas, como unas vigas bastante bien reforzadas, como con unos patines muy anchos y de muy gran calibre, para que eso pudiera haber funcionado, ¿no? Pero sí estamos hablando de una losa gruesa, Pero vigas metálicas, vigas ¿verdad? metálicas. O sea, está combinada vigas metálicas con unas traves de concreto. Con más concreto, exacto. No, sí tuvimos que hacer unas buenas maromas para que tú nunca vieras que la viga peraltaba hacia abajo de la losa. Exacto. Y se siente muy bien, ¿eh? Está muy bien, ¿no? Está de muy buena calidad. Ellos son muy buenos desarrolladores. Sí. Ya son nuestros clientes desde, híjole, 2017 tal vez. Es que igual que yo. Sí, más o menos. Más o menos. Sí, sí, sí. Excelente. Sí, tal cual, más o menos, por esas mismas fechas. Saludos al Carlos Ávila, que nos Saludos a presentó. Carlos. Ahorita anda construyendo bodegas. ¿Ah, sí? Sí. anda en Excelente. eso. No, Aquí, pues, aquí yo tengo Ya una no quiso hacer pregunta casas. Ah, no, pues algo de sabe. de la humedad que te había dicho. A ver, lo de la humedad. Porque haz de cuenta que dice el vecino que ahora que le abrí aquí, se le metió el agua, ¿En dónde? así aquí a su de este. Pero es que haz de cuenta su humedad está por aquí. Ujú, Aquí pues en su bóveda. Aquí. Pero todo lo de acá está seco. ujú, Y nomás aquí está húmedo. Aquí tiene la mancha donde estaba goteando. Pero acá, toda esta esquina está seca. ujú. Yo digo que si se ha filtrado el agua por aquí, pues se ha humedecido todo. Estaría humedecido Está todo. toda. Va a estar filtrándose por ahí, exacto, en ese punto. Yo digo que es por aquí, mira. Pues es que sí se ve húmedo todo ese muro. Todo esto aquí, mira. Yo digo que es por aquí por donde se le está metiendo el agua, como estuvo lloviendo desde el sábado. Que fue Ujú. sábado, no, fue 3 días lleva lloviendo aquí, día y noche. Y pues yo digo que pues aquí estira el agua y por aquí está, todo esto está agrietado aquí, mira. Y yo digo que por aquí se le filtró el agua. Yo también. Sí, sí, es muy puntual de ese lado, no se está viniendo de Nada, esta. acá no, es lo que yo le decía ahora, Eh, porque haz de cuenta, aquí está el muro, eh, aquí está el muro este, ujú, el que viene siendo este mismo, el muro que sale aquí, ujú, ¿verdad? ujú, Nomás que yo aquí le eché ladrillo hasta acá para que no se me metiera el agua. Pero haz de cuenta, este muro sale aquí y donde está su humedad es aquí. ujú, Y aquí todo esto está seco. ujú. Yo digo que por ahí No, no. pues se está Y metiendo por acá. si se haga filtrar el agua por aquí, estuviera también conmigo húmedo para allá. También Y pues contigo. no, Y allá no está conmigo húmedo de este no, lado. pues no. Sí, sí tiene sentido que también tendría la humedad de él, ¿no? Sí, totalmente. Aquí hasta más, porque fíjate, ya está todo descubierto aquí, mira, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, se está pasando la humedad por el muro. ¿Verdad que sí? O digo no sé que- si estos tubos de repente por ahí tengan algún punto en donde entre agua, pero no, ¿verdad? O que esté roto uno de estos tubos. Pero estos no tienen agua. No tienen agua. Estos no tienen, vienen siendo estos. Pero el agua que le cae al tubo, ¿a dónde llega? Haz de cuenta, este tubo, aquí está, mira, viene siendo este tubo. Y este tubo sale hasta allá, hasta abajo con el vecino. Mm. Es que este tubo es para el calentador solar, ¿Y la humedad la tiene en la bóveda o en el muro? en la bóveda. Pues es que si le tocas allí de lado, está todo mojado. Sí, Está por aquí, mira. se ha de estar minando el agua por aquí. Ujú. Yo digo que es por ahí. Sí. Porque si fuera por acá, si tuviera todo húmedo también ahí conmigo, y Ujú, tuviera todo corrido hasta acá, todo húmedo, ujú, pero la pura esquina no está. mm, La pura esquina tiene como tanto así, que no está húmedo. ujú. Nomás acá donde está, tiene la mancha. Pues es puntual, como tú dices. ¿Sí? Yo digo que es por ahí. Ey. Porque a la mañana que me habló y que vinimos a ver, aquí estaba una hilera de esquiles Mm. que estaban metiendo por aquí. Pero aquí Ha está. de ver ahí algún hoyito, ¿da? Sí, ahí está greteado.
Pues yo creo que hay que enjarrar otra vez este muro. Digo, ya está muy deteriorado. O sea, si Sí, quiere sí. evitarse esas, Es que esas, no tienen, este, es que esto no es enjarre, es pura de esta pasta. pues un enjarre. O sea, un enjarre bueno y una pintada para que no entre agua por ahí. Ujú. Si Y es aquí- que lo quiere Y acomodar. aquí yo empezaba a embarrarle de este que te dije, del azul, ¿cómo se llama? El CL52. Ey, y te limpiarle un pedazo, hasta por acá, quitarle toda la pasta y embarrarle el de este, Ujú. CRS. No, el de ese. Hay otros. CR66 dices. No, es cuál. No, el CL52, pero ese es para, bueno, se supone que es para terrazas. Hay uno para muros que tenemos nosotros que es el Festex, que es como un acrílico que se pone para que siga respirando el muro de ladrillo, de piedra, pero que no absorba. Entonces yo creo que ese si le pelamos bien y le aplicamos esa capa ya no va a estar absorbiendo el agua. Yo me iría más por eso, Fer. Y también tenemos, le voy a decir a Martín que te traiga. Pero sí, de todas maneras, pues hay que reparárselo, ¿eh? Al final, Y yo le estamos dije, aquí. pues, la mañana le dije, la mañana al rato va a venir el Arqui, y si quieres le digo para que venga a ver. Pero es que de ahí no es, le digo, es que de ahí conmigo no es. Pero está muy cerca también, pues entonces también se entiende que Pues sí, Si es simple la reparación, pues háganla de una vez. sí. pero es que como te digo, es que está del muro, está por aquí así separado, que está seco. Ujú. Y donde está la mancha, donde estaba goteando, más cerca. Te digo que por aquí no es, porque si fuera por aquí, pues tuviera también todo húmedo lo mío para allá. Y aquí más, porque fíjate, ya no está, ahí le tumbé el pedazo de Hay pretil. que darle una buena limpiada antes de colar, Ah, ¿no? sí. Una sopleteada. Y le voy a echar de ese. Sí. Y el puente de adherencia, ¿no? Sí. Sí, el, Fester el epoxine 200. Epoxin. Sí. Ujú. Sí, de acuerdo, pero sí hay que limpiarle muy bien, acuérdate. Sí, Y mojarle. sí, por eso no, Sí. contigo no le he sembrado para poder limpiar bien. Mojar también es bueno para que no pierda humedad el concreto a la hora del colado, porque si por ejemplo tú cuelas contra un ladrillo que está bien seco, el ladrillo va a chupar el agua del concreto y los te va a gritar. Ah, sí. Por eso siempre se mojan los Sí, castillos antes de sí, colar. sí. Los castillos, las dalas, todo se. Exacto. Todo lo que tenga concreto, pues. Sí, lo No, que pues también el ladrillo y el bloque, todo eso se moja para que le Sí. quites todo el polvo y todo eso y que quede húmedo para que se agarre la revoltura. sí es. Y si lo echas en seco, porque pues el ladrillo está bien, como, y peor si el ladrillo está bien seco y chopa y pues ya no hizo la misma Adherencia. de esta fuerza. Sí, pues es que tiene que estar siempre libre de polvo, como tú dices. Todos los pasos en todos los Mojado. productos de Fester siempre te Estar dicen húmedo para que agarre. tener la superficie seca, Seca y, y y libre. libre de polvo. Pues hecho, jóvenes, Y pues, a también le repararle. dije, pues, le dije, no, como aquí era, ahí Ujú. se te va a enjarrar, le digo, se te va a enjarrar todo eso. Sí, se lo enjarramos. Se lo enjarramos todo hasta abajo y después una vez le reparamos ahí, le digo. Sí, pero de todas maneras ahorita te voy a traer el Festex porque para eso es. Entonces, para que siga respirando el muro, pero que no se le absorba. Y es que muchas veces la humedad no entra por el techo, entra por los muros. Ah, sí. Están agrietados los enjarres y parece que no, pero por esas fisuras se mete el agua. Sí, si se mete, pues allí todo conmigo se mete por el muro. Por eso te decía que hay que enjarrarle. Se mete, aunque tenga la pasta, de todos modos se le mete, como están agrietados los muros, Ujú. como te decía de eso, de la losa esa, como está toda agrieteada, a- allá no se mete por arriba, pero por aquí, como está agrietada la losa hasta allá, se mete el agua hacia allá. Ok. Allí en el tiene ladrillo de azotea. Es dañera el agua. Sí. Y Dañera. luego, como te digo, esta losa y esta losa están coladas el mismo día. Están parejas. Ey. Ajá. Y yo pienso que hasta las piquetas están todas así parejas, Han de de estar lado, todas parejas. parejas de lado a lado. Como esa ira. Ahí se ve todo eso que están grietas. Ahí se filtra el agua. Ey. Ahí también ya se estamos buscando mis cosas, pues ahí gotea bien machín. ¿Ah, sí? Ahí pues ahí tengo mis cosas. Lo que tenía aquí. ¿Y se te está metiendo el agua ahí? Sí, pues allá sí gotea machín. Se Pero necesita. nomás tienes tus cosas, no vive nadie ahí. Nada, no mis cosas. Son casas de fin de semana. Ey. Muy bien. Ya está, mi pecado. Bueno. Muchas gracias a todos. Ánimo, Pecas. Ya Contrataremos. Gracias,